¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. En este video nos vamos a centrar en la unidad 3 del eje temático Introducción al estudio de la kinesiología y fisioterapia. Y en esta unidad particularmente vamos a hablar de la ciencia, de sus métodos y de las consideraciones bioéticas. Soy la profesora y licenciada Dolores Dopazo y los voy a acompañar en esta unidad 3. Bien, en esta segunda parte y video veremos los contextos del conocimiento científico y su método. Vamos a empezar por los contextos del conocimiento científico y cómo podemos definirlos. Entonces, vamos a considerar al contexto como un conjunto particular de elementos y temáticas que intervienen en la construcción y desarrollo del conocimiento científico. Estos contextos le brindan validez a este tipo de conocimientos. De acuerdo con la clasificación de Reichenbach, vamos a separarlos en dos tipos: el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. Por otro lado, Klinovsky ha desarrollado un tercer contexto y le llamó contexto de aplicación. Veamos ahora de qué se trata. El primero, el de descubrimiento, trata de cuestiones relacionadas a los factores que dieron origen a una hipótesis. Hace referencia a algo ignorado o no conocido en un momento dado. El esclarecimiento de estos factores constituye la base empírica, es decir, el conjunto de hechos y fenómenos desde los cuales se recopilan datos en forma directa o indirecta a través de los diversos instrumentos y modalidades. El contexto de justificación fundamenta o explica si la teoría descubierta o creada puede considerarse como conocimiento científico, objetivo y fundado. En este contexto deben presentar las conclusiones a las cuales arribamos mediante argumentos empíricos, lógicos, teóricos y pruebas objetivas que lleven a aceptar una teoría como parte del corpus de la ciencia. El investigador no se limita solo a observar y describir los fenómenos, sino que debe explicarlos y brindar evidencias. Bien, y con respecto al tercer contexto de aplicación, se lleva a la práctica el conocimiento científico buscando transformar la realidad. O sea, ya es, como el nombre lo dice, la aplicación de lo que descubrimos o conocimos anteriormente. Este contexto también incluye los eventuales beneficios o perjuicios que puede acarrear a la humanidad su aplicación. Bien. Entonces, ¿cómo se vincula esto con el método científico? Y una vez que tengamos claro este método, van a ver que los contextos tienen mucho más sentido. Entonces, veamos cuáles son primero las características del método científico. El método científico es una manera ordenada de desarrollar una investigación. Sirve para producir y comprobar los conocimientos científicos. Constituye la regulación mediante la cual la producción de conocimiento no queda supeditada al azar de la espontaneidad ni al arbitrio de la subjetividad del individuo, sino que se planifica y controla para lograr su propósito de alcanzar un conocimiento válido y riguroso del objeto de estudio. Consta de 7 pasos: observación, planteamiento de un problema o pregunta, planteamiento de hipótesis, experimentación, verificación de hipótesis, análisis e interpretación de datos, conclusión y publicación y divulgación de los resultados. Veamos ahora un poquito más en profundidad esto. Entonces, estábamos hablando de los pasos y podemos distinguir la realización de una pregunta problema. A veces esto puede estar formulado a modo de pregunta o a veces lo podemos encontrar como un título directamente en donde se plantea de otra manera, no como con signos de interrogación, sino de otra manera vamos a plantear qué estamos buscando a través de estos pasos y estos métodos, qué queremos saber. Luego tenemos la realización de una investigación a fondo. La investigación a fondo se refiere a poder buscar en la bibliografía que ya existe. Si yo tengo una pregunta, obviamente esta pregunta no tiene que poder ser respondida por la bibliografía, porque si no, no tendríamos una investigación. Entonces, mi pregunta no tiene respuesta. He visto todas las páginas que pude de
artículos científicos, he leído todos los libros que encontré al respecto y no tuve respuesta de mi pregunta. Paso, entonces ya hice esa investigación con el paso 2 y el paso que sigue es la construcción de una hipótesis. Con todo lo que yo leí, con todo lo que yo me instruí y el conocimiento que sumé al realizar la investigación, voy a poder tener una cierta hipótesis que todavía no es algo fehaciente, pero es lo que yo creo que va a suceder con mi investigación, el resultado al que creo que voy a llegar. Entonces, el siguiente paso es testear la hipótesis con experimentación. Entonces, ya con ahora experimentos o pasos objetivos y detallados, yo tengo que poder dar una resolución a esta pregunta y de paso constatar si la hipótesis que tenía se, em, se pudo corroborar, si es verdadera o no lo es. Bien. Luego, estos experimentos que hicimos o este testeo de la hipótesis, tengo que analizar todo lo que obtuve como resultados, lo tengo que analizar, planificar y sacar conclusiones. Y en base a todo esto voy a realizar un informe final. Ahora bien, ¿qué pasa si la hipótesis es falsa? O sea, que yo hice la experimentación y en los análisis de resultados, mi conclusión es que lo que yo esperaba de este trabajo no es así. Dio falsa la hipótesis. Entonces, lo mismo voy a realizar el informe y vuelvo a pensar e intentar de nuevo. Construyo una nueva hipótesis o enfoco mi investigación y mi trabajo hacia otro lado si es lo que deseo. Y en ese caso, vuelvo entonces a empezar desde aquí hacia abajo. La otra opción es que la hipótesis sea verdadera y en ese caso se realice el informe y vamos a tener un conocimiento comprobado, un conocimiento científico que se pudo comprobar con este trabajo, siguiendo el método científico. Entonces, ubiquemos los contextos de los que veníamos hablando en esta misma secuencia. Yo les dije que iba a quedar mucho más claro estos contextos cuando pudiésemos entender mejor el método científico. Tenemos los mismos pasos que vimos recién y entonces, en esta primera etapa inicial es donde vamos a ubicar el contexto de descubrimiento, que es cuando mencionábamos que teníamos que llevar a una hipótesis mediante una investigación de fondo. Todo esto va a estar incluido dentro de lo que es la etapa previa, digamos, a la experimentación y es el contexto de descubrimiento. Luego, la segunda etapa, que incluye la experimentación, los resultados, van a configurar el contexto de justificación, en donde yo quiero obtener las bases para poder confirmar o no mi hipótesis, pero poder explicar de una manera detallada, objetiva y con fundamentos qué es lo que pasó en estos pasos, en este trabajo o en esta investigación científica. Y por último, vamos a tener el contexto de aplicación y lo puse aquí a un costado en la parte izquierda, ya que normalmente el trabajo va a tener después una aplicación si la hipótesis que creíamos que era la correcta se confirma. En ese caso, normalmente uno hace los trabajos tratando de que la hipótesis sea confirmada. Y en ese caso, cuando ya tenemos que nuestra hipótesis es así como pensábamos, entonces esta información que ya obtuvimos y que es un conocimiento científico, vamos a poder aplicarlo en la realidad, en una determinada población o en una determinada sociedad. Esto configuraría el contexto de aplicación con, además, los resultados que voy a obtener con esa aplicación, ya sean positivos o negativos. Bien, ahora, estos mismos contextos los podemos encontrar en las ciencias de la salud aplicados aquí. En el contexto de descubrimiento, mediante hechos y fenómenos de captación directa e indirecta, es decir, datos empíricos, se van a producir distintos niveles de afirmación científica. El primero es el nivel protocolario o de afirmación básica. Este nivel se concreta con datos singulares registrados en un instrumento como puede ser, por ejemplo, la historia clínica.
Es objetivo, permitiendo que distintos observadores puedan repetirlo de la misma manera. El nivel 2 de generalización empírica, en este nivel, con las comprobaciones del primer nivel que mencionamos, se hacen generalizaciones. Aquí utilizamos la estadística y nos sirve para poder predecir la ocurrencia de determinados fenómenos. Y el tercer nivel, el de las afirmaciones teóricas, hace referencia a la relación causa y efecto, teniendo en cuenta la probabilidad de que esto suceda. El contexto de justificación busca explicar los hechos a partir de leyes y los fenómenos singulares a partir de modelos teóricos. Y tenemos, por un lado, leyes o principios que fundamentan o predicen fenómenos. Por otro lado, un nivel intermedio o de hipótesis derivadas, en donde a partir de las leyes generales surgen posibles explicaciones para los fenómenos del nivel empírico. Y por último, un nivel de consecuencias observables en el cual las hipótesis derivadas se contrastan con la realidad. Por último, en el contexto de aplicación, los resultados obtenidos son justamente aplicados a la solución de diversos problemas, a la atención de la salud individual y colectiva, y a la difusión por el intercambio científico y a la educación médica. Muy bien. Muchas gracias por su atención. Aquí finalizamos el segundo video y vamos a continuar en un tercero. Hasta luego.